Bienvenidos a esta nueva edición de Rock on Set. En este mes estamos con una invitada increíble, 5 estrellas, que es Eliana Brachiaforte, co-founder de Workara. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás? Gracias por tenerme, un gusto estar acá. Un placer para nosotros que estés acá y en un mes con una agenda tan importante como es innovación. Así que vamos a tener una charla súper interesante hoy acá. Así será. Eli, me gustaría que comencemos por un poco de roqueo, como le decimos nosotros acá, que van a hacer un par de preguntas cortitas al pie. Dale, ¿Estás lista? vamos. Una palabra que te defina, Inquieta. un personaje o persona que admiras, Uy. Tiene que ser rápido. Mijael Ende, que escribió La historia sin fin. ok, un momento que cambió tu vida, Hace 3 años, cuando le dije a otro ser humano que era trans. película o serie favorita, Me gusta mucho, de los últimos años, una película animada de Spider-Man que salió hace poco que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse, en el Spider-Verso, que es muy muy linda, hermosa, bien hecha, con música increíble. tu lugar en el mundo, Buenos Aires. Soy de Córdoba, pero Buenos Aires me robó el corazón en el momento que entré por Panamericana la primera vez. ¿cómo crees que estás ayudando para dejar el mundo un poquito mejor? Creo mucho en igualar las oportunidades a las personas para que más personas accedan a las oportunidades que existen, y trabajo en eso todos los días, que es acercar oportunidades a las personas sin importar dónde vivan. Por último, un sueño por cumplir, Vivir en otro país una vez más. felicitaciones, lograste tu primer roqueo. Hubo una sola que tal vez tardó un poquito más, pero estuviste impecable. Sí, no, es que no soy no tengo ídolos en general, entonces, o sea, como me gustan, como que saco pedacitos de la gente que me gusta y no suelo como tener referentes así perfectos. Sí. Bueno, Eliana, me gustaría arrancar un poco hablando sobre vos. A mí me pasa que si yo pienso en Eliana, incluso en cualquier post que me incluso tuyo por LinkedIn, y lo relaciono con innovación, inevitablemente. Bueno, me gustaría conocer un poco tu historia y cómo llegamos a que muchas personas te tengamos también como referente en ese eje. Creo que es esa palabra que me dijiste que me defina, inquieta. Así me definió mi mamá hace mucho tiempo, cuando me regaló el libro con la biografía de San Agustín hace mucho tiempo, y que se llama Corazón Inquieto, y me dijo, me hizo acordar a vos. Me regaló el libro. Es un poco eso de nunca, o sea, como que nunca parar, y un poco aburrirse rápido a veces de las cosas o de las situaciones y querer cambiarlas para que se ajusten y nos sigan motivando e interesando, y eso hizo que me aburrí en el colegio y busqué hacer más cosas además de, y Córdoba como ciudad me encanta y tengo a todos mis seres queridos ahí, pero sentía que no había oportunidades de lo que yo quería, que era la tecnología, que creciendo en los años 90 era como el boom de las computadoras personales y luego internet. Entonces me mudé a Buenos Aires para acceder a más oportunidades, y ahí en ese tiempo de estar acá tuve la suerte de conseguir uno de mis sueños, que era meterme en la industria de la tecnología cuando logré ser de las primeras personas empleadas por Google Argentina. Éramos 15, fue una época muy divertida, y dentro de la compañía, dentro de Google, tuve la suerte de empezar algo de cero, como era la oficina local, que eso además permitía acceder a más roles más rápido. Y después, cuando hice un cambio ahí dentro, una mudanza a Brasil con un equipo nuevo, donde yo empezaba de cero en una parte del negocio que no existía en América Latina, y llevarla a un equipo de 10 personas en 2 años fue otro desafío, y tal vez mi primer desafío más de management.
Y justo cuando me estaba empezando a aburrir un poquito en Google y estaba buscando por ahí mi próximo paso, apareció Tomás, que es mi socio en Workana, y me propuso crear algo nuevo, y era lo que yo siempre quise. Vengo de una familia de emprendedores. Mi papá, el papá de mi papá, el papá de mi mamá empezaron compañías y las hicieron crecer, entonces tuve la suerte de poder ver eso de cerca y lo que significaba construir algo, tener bastante control sobre eso que construís, que es algo que no te pasa por ahí en las compañías más grandes, y sentir que podés cambiarlo y darle forma un poquito más libremente, y no lo dudé mucho, y ahí empezó la historia de la compañía que cofundé, que es Workana, y bueno, y ahí ya estamos hace 10 años, lo cual es un tiempo muy largo para mí. Así que, pero lo que tiene es que siempre se siguió transformando y hemos hecho tantas cosas y seguimos en ese camino que todavía no logró aburrirme, así que me mantiene dentro de todo en el lugar. Ya le abrimos paso a la palabra Workana. Cada vez es más común el trabajo freelance o hablar de trabajo remoto, y me gustaría que más que nada los que están del otro lado conozcan Workana, qué hace y cómo hace unos años, cuando no era tan común, cómo fue que surgió. Workana es una plataforma de freelance, trabajo remoto y digital. Nosotros empezamos hace 11 años casi. El 30 de mayo de 2012 lanzamos la plataforma. Básicamente lo que siempre hizo fue conectar pymes generalmente, pero también empresas más grandes, con personas que querían trabajar desde su casa o desde cualquier parte, en modo freelance al principio, sobre todo en lo que se llama trabajo por proyectos. Y lo que hacíamos es ayudarlos a que se conozcan y tratar de bajar las barreras de ese miedo. Imaginemos en 2012, sobre todo cuando lanzamos, de contratar a una persona sin verla. O sea, y que te haga un trabajo, ¿no? Los trabajos que se pueden hacer son de muchos tipos, de trabajos de desarrollo, de programación, de marketing digital, el soporte al cliente, finanzas, diseño. Cualquier trabajo que se pueda hacer desde una computadora y entregar a través de internet son trabajos que potencialmente se podrían hacer a través nuestro. Tuvimos un poco adelantados a nuestro tiempo, eso nos permitió convertirnos en la mayor plataforma de América Latina. Hoy tenemos alrededor de 30.000 proyectos que se publican todos los meses y se registran, récord absoluto el mes pasado, 250.000 personas en un mes para buscar trabajos. Así que es un poco, da un sentido de responsabilidad y compromiso con que este mercado se siga moviendo, ¿no? ¿Y cómo fue cuando empezaron a ver que a los costados también surgían? Porque ustedes fueron bastante pioneros, más que nada en esta región. Entonces, ¿cómo fue esa como la competencia? ¿No? La competencia, bueno, siempre nos eleva, pero ¿cómo fue ese surgimiento en vivo? Tuvimos bastantes competidores en la primera etapa del concepto que acabo de explicar de la plataforma de trabajo freelance y trabajo en forma de proyectos. Nosotros, si querés, teníamos mucho conocimiento de marketing digital por mi historia en Google, por las compañías anteriores de mis socios. Entonces encontramos una manera de crecer más rápido y eso nos convirtió en los marketplaces, en los mercados. Es muy importante convertirte en el referente, ¿no?, de los que interactúan a través tuyo, tanto en este caso de las compañías como de quienes ofertan trabajo, que son los freelancers. Y ese crecimiento nos dio el empujón para empezar a alejarnos de esos competidores y convertirnos en la plataforma hoy de trabajo remoto y freelance de la región. Pero con los años empezaron a transformarse los conceptos del trabajo remoto y hoy encontrás un abanico de ofertas de diferente índole y ahí nosotros nos encontramos hoy. Seguimos siendo esa plataforma, pero también agregamos, por ejemplo, nos estamos enfocando mucho en trabajo para desarrolladores en toda América Latina y Estados Unidos. Ahí agregamos todo un proceso de curación de talento, donde entendemos muy a fondo las habilidades que tiene cada persona y cómo se desarrolla en un equipo y cómo puede trabajar para poder recomendarla con mayor certeza en una empresa. Entonces, nosotros también nos fuimos transformando porque el mercado en estos 10 años también se hizo muy diferente.
Hace un tiempo dijiste, las personas inteligentes y talentosas están en cualquier parte, pero las oportunidades todavía no. ¿Hoy seguís pensando lo mismo? Sí, o sea, yo como empecé antes, me mudé de Córdoba a Buenos Aires porque sabía que si quería trabajar en tecnología, las oportunidades en mi ciudad eran escasas. Lo que pienso a veces es que si yo fuera más joven, estaría, si estuviera terminando la facultad ahora, tal vez pensaría un poquito más si es necesario venirme a Buenos Aires. Dependiendo del objetivo, tal vez sí, tal vez no. Pero lo que seguro podría hacer es conseguir oportunidades en empresas de tecnología, por ejemplo, como Workana, o en startups, o incluso si hablo muy bien inglés, podés pensar en trabajar para Estados Unidos desde cualquier ciudad y acceder a conocer ese mundo sin tener que mudarte y hacer un cambio tan grande en tu vida. Y tal vez elegís eso, decís, yo prefiero vivir en una ciudad. Yo tengo muchos amigos de Córdoba que no les gusta Buenos Aires o no les gustan las grandes ciudades. Entonces, ¿por qué tenemos que acumular las oportunidades en un solo lugar? Y yo hablando de nuestro país, o sea, de Argentina, ¿no? En este caso donde yo vivo. Pero podés llevarlo a, ¿por qué tendría que mudarme a Nueva York o a Silicon Valley para trabajar en ciertas compañías? Y yo creo que no hace falta. En un montón de trabajos podemos estar en cualquier parte y podemos aportar muchísimo valor sin importar dónde estemos. Y qué loco escuchar cómo hace 10 años Workana ya te daba esta respuesta también, ¿no? Era muy loco. Las primeras veces que nosotros, a mí lo que más me motiva y siempre me motivó es resolver algo complejo, resolver un problema difícil que sea muy difícil, complejo de resolver. Y por eso me motivó mucho Workana al principio. Pero cuando empezamos a ver los impactos en las vidas de las personas, y eso me pasó después, no es que primero dije la parte social es lo que más me interesa, que hay muchos fundadores que sí, o sea, muchas empresas que van con esa guía. Lo mío es más del lado cognitivo, no sé, o de resolución de problemas. Pero cuando empezamos a ver historias de personas que tal vez tengo una historia interna de alguien que está en nuestro equipo hoy, que empezó también como freelancer y Lucas se muda, él es de San Isidro, y se muda a Tandil porque tiene una limitación visual y dice, mi vida va a ser más fácil si vivo en una ciudad más chica, donde hay menos tránsito, donde me es más fácil moverme y demás. ¿Y por qué Lucas? O sea, al principio él trabaja en el diario local de Tandil. Tiene una situación que no voy a contar ahora, pero no sale muy bien. Y luego encuentra trabajo a través de la plataforma con un cliente, no nosotros. Y después en algún momento empieza a trabajar con nosotros. Y hoy no vive en Tandil, vive en Santa Clara del Mar. Pero elige vivir en ciudades más pequeñas. ¿Y por qué alguien que es tan excelente talento hoy maneja parte de nuestro equipo de talentos, de hecho, y los equipos de soporte al cliente? ¿Por qué alguien tan talentoso no podría acceder a unas oportunidades como las que tienen compañías como las nuestras, ¿no? Creo que desde ese lugar te empezás a dar cuenta del impacto que tiene también para nosotros, las compañías, acceder a esa gente. En una entrevista hace poco llamaste crisis hermosas a situaciones en las que tal vez el antiguo modelo se rompió con la pandemia. Y sin ir más lejos, creo que también aplica este tipo de casos tal vez más pequeños que terminan dando como el lado positivo o la ventana que se abre después de... ¿Qué oportunidades crees que se generaron con las últimas crisis o altos y bajos que estamos viviendo hoy en la humanidad a nivel global? Yo hablo de crisis hermosas cuando, digo, todas tienen un lado por ahí más duro, ¿no? Sí, la pandemia tuvo su lado oscuro, pero también provocó un montón de cambios que creo que son hoy positivos para todos nosotros. La siguiente crisis, o la que estamos viviendo ahora, creo que es la de la inteligencia artificial. Y creo que va a cambiar totalmente, está cambiando cómo trabajamos. Y lo más lindo de todo lo que pasó en los últimos meses es que yo no estoy viendo el cambio de arriba hacia abajo, o sea, no desde el management adoptando esa tecnología y tratando de meterla en sus equipos. Lo que estamos viendo es que las personas ya están usando
las herramientas como ChatGPT o Copilot o demás, tal vez sin avisarle, sin ni siquiera avisarle a sus empleadores, y ya están mejorando sus resultados o transformando el cómo trabajan. Y cuando una tecnología es tan accesible, porque empieza desde que las personas se dan cuenta, la primera vez que la usás, ya te das cuenta que, ok, esto puede cambiar cómo yo hago un montón de cosas. Creo que ahí es cuando vemos que esto es radicalmente diferente y ya está teniendo impacto. Entonces creo que ahora vamos a ver eso. Creo que impacta directamente a lo que hacemos nosotros en Workana, porque los trabajos que fueron afectados primero por la inteligencia artificial son los trabajos creativos, los trabajos de redacción, los programadores, muchísimo de todas las tareas y habilidades que trabajan las personas que son participantes de nuestra plataforma. Entonces vamos a ver que se multiplica la productividad de la gente y que esto va a producir un cambio gigante en cómo trabajamos, en el mercado, en la calidad de los resultados que tenemos, en el estilo de lo que tenemos, en el tipo de habilidades que tenemos que tener. Hoy tenemos que ser tal vez más editores que productores, porque vamos a hablar hablamos con ChatGPT y nos devuelve y volvemos a editar y lo retrabajamos, le pedimos que haga otra cosa. Creo que eso, me asusta y me divierte al mismo tiempo. Como lo mejor de los dos mundos. A mí me encanta, pero hacía mucho que no lo sentía. Creo que la última vez que vimos, y esto es una opinión mía, la última vez que vimos un salto, o que yo sentí esto, fue cuando se lanzó el iPhone, y ya pasaron 16 años casi. Casi. Entonces, creo que este tipo de salto, cripto, parecía que iba a ser algo parecido y de alguna forma lo es, pero que afecte directamente a tantas personas tan rápido. Creo que el lanzamiento de ChatGPT como bisagra, aunque ya veíamos revolución de inteligencia artificial en otros lugares, el que marcó el momento fue el lanzamiento de ChatGPT en diciembre. Arrancaste este tema diciendo cómo es de bottom to top, todo lo que es esta revolución que está viendo, de la accesibilidad que hay. ¿Cómo lo ves esto en las perfiles específicamente que se dedican a tres trabajos más freelance, donde tal vez no es tanta la comunicación constante con los otros, o tal vez sí es más por una call específica? ¿Cómo ves como esa comunidad creciendo en rubros que tal vez no están instalados en una presencialidad 918 en microcentros? Creo que los freelancers son son profesionales que se adaptan muy rápido a lo nuevo por un sentido tal vez que están más cercano a la supervivencia que los trabajos en relación de dependencia. Entonces suelen adoptar nuevas maneras de hacer las cosas más rápido. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con las mejoras de habilidades, con el upskilling, en donde desde que empezamos vimos que la educación constante es algo que el freelancer lo tiene muy adoptado, porque está viendo que, yo soy diseñador y de repente veo que paga mejor ser diseñador UX, entonces o me busco un curso o lo estudio a través de YouTube, o busco conocimiento donde sea. Con ChatGPT estoy segura que hay una gran parte de lo que se produce en Workana hoy que ya ChatGPT tiene muchísimo que ver. Creo que eso puede mejorar muchísimo los resultados o la calidad de los trabajos si la persona tiene la habilidad necesaria como editor o como dependiendo del rol o de lo que esté haciendo. Pero creo que ya está pasando y lo que aumenta ahí es la productividad. Hablaba con un amigo que ellos producen muchísimo contenido para blogs y para sus propios contenidos de la empresa, y dice que ahora cada redactor le rinde por 15 usando en este caso Jasper, que es una otra herramienta. Entonces la producción de una persona en ese caso le sube a 15, y los redactores tienen que trabajar muchísimo más en mejorar ese contenido que produce la inteligencia artificial, hacerlo más original de alguna manera, volverlo más amigable, cosas que todavía tal vez falla un poquito el algoritmo, pero que ya les permite producir muchísimo más. No, pensar un 1 contra 15 de productividad es una locura, es impensado. Es un salto que no vemos hace mucho tiempo.
Tal cual. Bueno, un poco acá empezaste a hablar, ¿no? Como de las características que van de la mano con ser innovador, con ser proactivo, con ser emprendedor. Y Latinoamérica la realidad es que es un talento muy demandado afuera. Cada vez más estudios nos avalan, cada vez más organizaciones son las que vienen a tocar la puerta. ¿Por qué consideras que sucede eso en la región? Por lo mismo que decía recién de los freelancers, creo que hay una parte de que hay mucho talento, pero que tiene menos sostén en su vida y necesita un poco de instinto de supervivencia, intentar crecer. Estamos más motivados y vemos más posibilidades y oportunidades. Entonces eso nos ayuda a buscarlas y encontrarlas, ¿no? Entonces esa mejora constante, ese no dejar pasar una oportunidad, son cosas que el talento de América Latina lo tiene muy presente y sabe que tiene que tomarlo cuando lo tiene al frente. Y es por ahí por donde vamos. La semana laboral de 4 días, al menos yo cada vez la veo más en tendencia, ya no solamente en LinkedIn, en Twitter. Mis amigos nos juntamos a tomar aire y digo, che, ¿te imaginás el día que? Yo creo que cada vez estas cosas se van acelerando más y lo podemos cada vez pasar más. ¿Cómo esto lo ves alineado también a las nuevas modalidades que están adoptando las organizaciones para fomentar esto de que las personas sigan priorizando su vida personal por sobre la laboral? Si pensamos de dónde viene la semana de 5 días y el trabajo de 8 horas, 9 horas, ahí es donde vemos que tal vez es totalmente arbitrario. Es arbitrario que sea de esa manera. Entonces también ahí cuando ves que es arbitrario decís, bueno, entonces se puede cambiar. O sea, no es que es algo fijo y que por alguna razón matemática trabajar 5 días y descansar 2 es lo correcto. Y ahí es cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos de nuestras vidas? Yo creo que la inteligencia artificial nos viene a traer también ese salto de productividad. Podría tranquilamente estar acompañado de que repensemos cuánto trabajamos, si ya realmente producimos más, que tal vez no es necesario estar tantas horas, que empecemos a percibir con mayor calidad, o sea, la calidad del descanso, y que eso produce una mejora en lo que trabajo y en los resultados y el impacto que yo tengo todos los días. Entonces ahí es donde empezamos a descubrir que tal vez no hay que trabajar tanto. Creo que es algo que podemos pensarlo más a fondo. Todavía creo que nadie tiene la respuesta final. No creo que tal vez no la haya. Creo que tenemos que seguir indagando. Nosotros en Workana trabajamos de manera súper flexible y creemos mucho en la autonomía de las personas, pero que esa autonomía conlleva un alto grado de responsabilidad, entonces no es para todos los casos tal vez, y que requiere muchísimo entrenamiento, formación de criterio de las personas para que decían, bueno, este es mi objetivo, tengo que dedicarle tanto tiempo, voy a producir este resultado, pero creo que tenemos que ir para ese lugar. Y un poco tal vez desafiar esto de trabajar 40-45 horas por semana como mínimo para justificar el resto de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el trabajo remoto, el otro día lo hablaba con alguien, que es algo que hablo bastante también, sigue habiendo este tironeo de venir a la oficina 2 días, venir 3 días, y lo hablaba con alguien que me decía, los días que voy a la oficina me tengo que tomar 2 colectivos y tardo 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Y su salario, hasta que la empresa empezó a decir, bueno, tienen que venir 2 días por semana, era X, y ahora sigue siendo SX. Entonces, esas 2 horas, ella dice, yo ahora los días que no voy a la oficina son los días que voy al gimnasio. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué esa hora se la tengo que dar a la empresa de alguna manera, no? Y creo que todavía no entendemos el impacto de devolver horas a las personas para que tengan más control. Yo creo que la que las empresas nunca entendieron o no terminaron de entender de lo que nos pasó en la pandemia es que le dimos mucho más control a las personas de nuestros equipos sobre su vida. Y ahí es donde yo hablo, no hablamos de vida laboral o vida personal.
hablamos de control sobre mi vida. En este momento trabajo, en este momento voy al gimnasio, en este momento almuerzo con mi familia en vez de almorzar en la oficina, en este momento voy a buscar a mis hijos al colegio. Y ese tiempo ganado tiene un valor tan alto que, hablando solamente del viaje al trabajo, imagínate si trabajáramos un día menos o si trabajáramos menos horas. Creo que ahí es donde empezamos a ver el valor del tiempo versus el valor de nuestro trabajo o el salario. Wow. Te lleva a hacer cuentas matemáticas buenas. Si yo le resto la hora que voy del trabajo y la hora que... como... Es que en definitiva el modelo nos lleva, y yo digo, yo soy parte y formé una compañía y quiero que la compañía le vaya bien, pero en definitiva tenemos que entender que para qué estamos acá, para qué trabajamos, qué queremos lograr con esto. Y nuestra vida no es, o sea, no puede estar una persona 11 horas del día dedicada al trabajo, porque está despierta 16, entonces a los más o menos. Entonces, yo creo que claramente eso está mal. Si alguien está 11 horas dedicado al trabajo, en el sentido, todos los días durante muchísimo tiempo, puede ser un tiempo corto tal vez que necesitemos que alguien esté, tal vez vamos a lanzar, no sé, una película y hay que correr para lanzarla y no sé, y tenemos ahí un proyecto especial. Pero si si 20 años de mi vida trabajo entre 11 y 14 horas por día, al menos que sea una decisión muy personal, ¿no? Pero si el trabajo me lo pide y es la única forma en que yo sea exitoso en eso, creo que estamos perdiendo algo de vista. Y ahí es donde tenemos que pensarlo nuevamente. Eliana, me pasa que te tengo acá y no puedo no hacerte preguntas también como rol y como un micrófono súper grande que tenés vos hoy en la sociedad, que me parece que es un lujo y los felicito y aplaudo un montón. Y es que a un montón de personas no dudo que inspiraste con tu transición, y me gustaría saber, desde tu punto de vista, que no tiene por qué ser experto en el tema, sino también desde tu experiencia y desde tu rol como cofundadora, ¿cómo ves hoy la diversidad en las organizaciones? Tenemos varios temas pendientes ahí. A mí creo que lo empecé a saber más claro en el momento que... O sea, yo siempre supe quién era, nunca lo dije durante casi toda mi vida. Pero en el momento que me puse en el lugar, digamos, de transicionar y decir soy Eliana, soy mujer y soy una mujer trans, empezás a cuidarte un poquito más y a notar más cosas. Y ahí es donde por ahí te preocupa un poco más profundamente. A mí ya me preocupaban los temas, pero no tan profundamente. Y lo que veo es que cada vez que alguien dice no, porque tenemos, o hay una queja respecto a una política de diversidad en las empresas o en diferentes ámbitos, la queja siempre es bueno, pero ¿por qué vas a discriminar positivamente y vas a tratar de contratar personas de minorías y demás? Creo que lo que pasa es que no se percibe el valor de esa diversidad. No se entiende que traer miradas de otros ámbitos enriquece la conversación y evita un montón de veces errores, pueden ser garrafales, cuando pensamos un producto para un diferente mercado o para personas de otras índoles, y ahí es cuando esa conversación se vuelve mucho más rica. Nosotros, por ejemplo, hoy el equipo de management de Workana somos todas personas de Argentina, somos todos argentinos. Pero Workana actúa en América Latina completa, Brasil es la mitad de nuestro negocio y Estados Unidos es el mercado que tenemos como próximo lugar a tener éxito. Y seguramente estamos totalmente sesgados en un montón de temas, no tenemos conocimientos profundos de Estados Unidos, más de lo que por ahí tenemos de haber viajado, de estar. Ahora mi socio está viviendo allí. Yo viví en Brasil unos años, pero esa es mi experiencia. No soy brasilera, entonces hay un montón de cosas que hemos equivocado cuando lanzamos funcionalidades para Brasil y donde podríamos haber editado mucho tiempo por no tener más voces en la conversación. Hoy tenemos un montón de, casi, no la mitad, pero un tercio de la compañía es personas que son brasileros o viven allí. Pero
pero esa falta de diversidad de voces es lo que más afecta a las compañías. Entonces, si en el management de las empresas son todos hombres blancos que estudiaron en las mismas universidades, de los mismos orígenes, son todos amigos entre ellos, claramente en algún momento les va a salir muy caro. Y creo que ahí es donde tenemos que entender el valor de tener más voces. No solamente ahí arriba, que es por ahí donde puede tener un poquito más de impacto una decisión, sino en todos los niveles de la empresa, pero donde vemos que más falla es arriba. Y ahí es donde yo todavía tenemos pendiente en Workana, por ejemplo, eso que te contaba, pero creo que en las compañías un montón. ¿Qué papel juega esta flexibilidad que viene a preparar también Workana y un poco el 2023 y las nuevas tendencias respecto a la flexibilidad y cómo esto ayuda o no a cerrar la brecha de género? La flexibilidad en los tipos de trabajo. No, creo que todo lo que es trabajo remoto, trabajo más flexible, que las personas trabajen de manera más autónoma, ayuda muchísimo, y lo vimos en la pandemia, a que se iguale un poquito la cancha, por ejemplo, en las casas. En el momento que los varones estuvieron más en su casa y de repente estaban ahí para poder ayudar en las tareas de cuidado, creo que empezamos a ver que, ok, nos ocupamos más todos de lo que está pasando aquí. También creo que ayuda en acceso a oportunidades. Nosotros tenemos muchos casos de personas que tienen personas a su cuidado y que necesitaban un trabajo flexible, que no tuviera horarios necesariamente estrictos de presencia, por lo menos online, sino poder hacerlo de a partes durante el día. Y eso les permitió seguir con sus tareas de cuidado y tener un trabajo con un ingreso que les permita ayudar en su hogar, ¿no? Entonces, tanto como la presencia de, por ejemplo, en el caso de tareas de cuidado de niños, de ambos progenitores en la casa, o de acceso a oportunidades porque me quedo en mi casa o necesito quedarme en mi casa y tener horarios flexibles y demás, ayudan a disminuir esa diferencia. También creo que algo positivo tal vez de lo que nosotros hacemos, sobre todo, que es esto del trabajo remoto, de que las personas puedan acceder a oportunidades sin tener que ir a un lugar, también evita cierto tipo de discriminación, porque muchas veces, sobre todo en trabajo por proyectos, no hace falta tener una entrevista con la persona, conocerla físicamente, hablar con esta, sino que la evaluamos mucho más por a ver qué hizo, su historial de trabajo, mira, ya hizo esto que necesitamos, tiene las habilidades correctas. Disminuye la posibilidad de que nuestra condicionalidad produzca algún tipo de discriminación hasta inconsciente de lo que esa persona puede o no hacer. Y evaluamos más por los resultados, ¿no? Entonces, que ha obtenido en el pasado. Entonces eso ayuda también a disminuir las brechas de acceso a oportunidades. Igualmente, todavía falta. Por ejemplo, en el mundo IT, en nuestra plataforma, la presencia de mujeres desarrolladoras es muy, muy baja, menor al 5%. Wow. ¿Y qué consideras que tiene que cambiar, no solo en Workana, incluso en la región, para elevar ese 5%? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? ¿Qué tienen que hacer los sistemas educativos para colaborar a...? Está pasando. Creo que no es que nos va a llevar tiempo, no lo justifica, digamos, pero creo que romper desde todos los lados, desde donde podamos, esa imagen de se puede, no se puede, según el género, que es la idea más estúpida que puede haber, y pensar en que no importa qué género tengas o cómo te identifiques, un trabajo o algo, o categoría o industria o lo que te interese está bien, es muy relevante. O sea, yo tengo 2 hijos, un hijo y una hija, y lo que menos querría es que mi hija se sienta limitada porque piense o que alguien le inculque que tal carrera no es para mujeres. Y es muy difícil, o sea, es muy difícil porque lo vemos en que sus expectativas muchas veces se setean
por lo que alguien dice. Esto no es para nenas. Y sigue pasando. Y a pesar de que dicen que los medios están influenciando para un lado o para otro, todavía nos pasa que a veces ella piense que esto es para nenes, entonces yo no lo puedo hacer o no me va a salir tan bien. Y también en tener roles que lo hagan. Lo que decís, un 5%. Y eso también lo ve tal vez reflejado en X rubro que no lo ve representado. Entonces, ¿por qué va a ser un lugar para mí también? Bueno, a mí me pasó. Antes de transicionar, algo que me pasó en los últimos años, tanto desde un lugar en Argentina, o sea, desde la ley de identidad de género, desde empezar a ver personas y sobre todo mujeres trans en los medios o en diferentes lugares. Me pasó muchísimo de empezar a tener referentes del mundo de la tecnología, y lo que me pasaba por dentro es, si ella pudo, ¿por qué yo no? En el caso mío era transicionar, ¿no? O sea, decir, bueno, decir quién soy, acá estoy, hacer esto que hice. Y es pero tan importante tener modelos a seguir, y esas pioneras obvio valen el doble. O sea, cuando yo empecé a tener, percibir mi identidad de género cuando era chiquita, imagínate en 1991, 92, ni sabía que era algo esto que me pasaba, porque no había ni media referencia, no había ni lo que pasó después, que era usar a las personas trans como chiste en la televisión, ¿no? O sea, que fue el primer momento en que apareció algo. Son para hacernos reír al resto. Ni eso estaba. O sea, entonces, la importancia de saber que lo que yo siento, hay otras personas que lo sienten y que lo viven, y que se puede, desde mi lugar es increíblemente importante. Y desde el lugar de las niñas, por ejemplo, en este caso, ver que se puede, me parece genial. O sea, a mí, mi referente, por ejemplo, como mujer de la ficción es la princesa Leia. Tengo 2 tatuajes de la princesa Leia, porque es la única princesa que disparaba y se ponía a la par de los hombres a pelear, y era una guerrera y terminó siendo general y demás, ¿no? Pero era tal vez de las pocas, ¿no? De la época. Y hoy mi hija tiene decenas y decenas de mujeres en la ficción, superheroínas, princesas guerreras y demás. Y eso a mí me encanta. Y lo ves en ella. Lo ves en ella cuando ella se emociona porque ve una película y ve que las chicas son las que mandan, y las que son guerreras, y las que pelean, y las que ganan. Entonces es el modelo a seguir, el tener esa visibilidad y que no estén ocultas esas personas, es ya un montón y ayuda muchísimo. Está bien. ¿Cuál fue el momento, Liana, en el que vos dijiste, bueno, lo hago, transiciono, me animo? Fue una mezcla de esto que te decía, ¿no? Empecé como a sentir cada vez más el ver que se podía. O sea, lo que me llevó a nunca hablar con nadie durante toda mi vida fue el sentimiento que tal vez la sociedad te hace entender de esto que soy no es aceptable, entonces mejor no digo nada. Y lo que me pasó fue eso, ¿no? Sentirme segura en algún punto. En Argentina tenemos una de las mejores leyes de identidad de género del mundo, y eso ayuda a pensar, bueno, si lo hago, no va a ser titánico en esa parte por lo menos, y además en la protección que sentís, incluso caminando en la calle. Pero del otro lado, ver estas referentes, personas que lo habían hecho, que su vida no se había desmoronado, que tal vez sí habían tenido algún sacrificio, pero que siempre valió la pena. Y un poco de crisis de mediana edad. Empecé a los 35, tal vez más intensamente a tener esto adentro. Ya no sabía cómo procesarlo, empecé a correr, empecé a entrenar, corrí 10K lo más rápido que pude, después corrí media maratón, y así como tratando de sostener lo que había. Y llegó un momento que no lo pude sostener más. Y una noche lo terminé hablando con mi pareja. Gracias por compartir eso.
no quiero cerrar porque estamos en el mes de la innovación y arranqué la nota diciendo se relaciona con esa palabra y muchos en el inconsciente en el budo que también. ¿Cuáles son las tendencias que estás viendo y que ves para el 2023 en la rama de la innovación? Creo que lo hablamos un poquito. Todavía no entendemos qué va a pasar. Hoy, en estos días, ya lanzó la versión nueva de ChatGPT. Google entró al juego de la inteligencia artificial en la parte de Google Workspace, que es la parte donde trabajamos todos, la parte de Google Docs y presentaciones y demás, y incluso email. Entonces ya hay una respuesta de otra super empresa del otro lado. Creo que no es menor que esto nos esté pasando ahora. Creo que no entendemos del todo cómo puede cambiar. Yo tengo mis ideas, que las expuse hoy, pero no sé del todo qué va a pasar y cómo va a cambiar y hasta dónde nos va a impactar. Creo que va a ser grande. Como dice el cofundador de OpenAI, Sam Altman, él habla que hay dos tendencias gigantes en los próximos 10 años. Una es que el precio de la energía va a bajar y va a tender a cero, y que el costo de la inteligencia, como él le llama, cuando hablamos de inteligencia artificial combinada con nosotros, los seres humanos, también va a tender a cero. O sea que vamos a multiplicar nuestra inteligencia usando las herramientas como ChatGPT y los demás que tengamos disponibles. Entonces creo que esas dos nos hablan muchísimo de lo que empezaría a provocar eso y en las ramificaciones que va a tener, no solamente en cómo trabajamos. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué puede producir un investigador de la mano de estas tecnologías, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar. ¿Qué otras tecnologías van a ayudar esta AI y el precio de la energía a descubrir y avanzar de la misma manera que la inteligencia artificial nos está multiplicando ahora? Y ahí es donde la ansiedad combinada con un poquito de alegría por el momento, veremos qué pasa, me genera a mí eso. Gracias, Eliana. Gracias, hicimos un recorrido por un montón de temáticas, pero me parece que lo que más me queda a mí al menos es, por un lado, ansiedad por todo lo que se viene este año, porque las tendencias que estamos hablando están buenísimas, y por otro lado, un mensaje súper empoderante. Incluso me interpela a mí como mujer esta cuestión de que siga habiendo más roles y que cada vez que una mujer tenga la oportunidad de tener un micrófono, que lo use, desde la minoría que venga. Gracias por invitarme entonces. Bueno, Eliana, gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este Rock Concept con especialidad en innovación.